cordial saludo hoy desde la sala de redacción del periódico El Colombiano, el impreso más importante de mi ciudad, Medellín, donde hace 20 años inicié una apasionante carrera de periodista. Hemos llegado hasta aquí para mostrarles cuál es la realidad de cientos de miles de salas de redacción en el mundo. También porque hoy nos adentramos en los retos de ser periodista en tiempos de pandemia. Antes de presentarles a nuestras maravillosas invitadas, mujeres latinoamericanas periodistas cubriendo la crisis de salud mundial en las zonas más golpeadas por el COVID-19, nos comparten cuál ha sido su mayor desafío. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos los periodistas en medio de la pandemia en Washington DC es decidir a qué noticia le damos prioridad en un momento en donde tres ocurren al mismo tiempo. Por un lado, la propagación del coronavirus, por el otro, las marchas y protestas contra el racismo en Estados Unidos y tercero, por supuesto, la campaña electoral del 2020. En otras ocasiones, en lo personal, tomo la decisión de que si algo me pasa, quedo herida o incluso muero, pues es algo personal. Pero en esta ocasión tuve que pensar mucho más de lo normal en aquellas personas queridas y que amo y con las que convivo, especialmente cuando se vive en un país que no es el nuestro, como en mi caso. El desafío como periodista ha sido reportar día tras día muerte y destrucción y a la par constatar que la corrupción ha seguido robando aprovechando la circunstancia. Y el desafío es ponerse una coraza porque el miedo es de la humanidad. El hecho de tener que acercarme a la gente manteniendo los 6 pies de distancia, de usar el cubrebocas, taparte el rostro y no poder manifestar expresiones de empatía cuando te están contando algo muy personal o muy doloroso, la verdad es que hace que pierdas un poco de la esencia del trabajo y pues sí duele. Ahora sí, les presento nuestras tres invitadas y sean bienvenidos a Fuerza Latina. Para hablar del tema, contamos hoy con Daniela Pastrana, mexicana, especializada en derechos humanos y movimientos sociales. Con una profunda investigación sobre quienes buscan desaparecidos, ganó el premio Gabriel García Márquez en el año 2017. Daniela lleva 10 años liderando la organización Periodistas de a Pie, donde forman otros periodistas y defienden sus derechos como gremio. Fabiola Torres es peruana y su decisión de hacer periodismo verdaderamente independiente la llevó a cofundar 2 exitosos medios. Ojo Público, un portal que investiga la corrupción en su país, y Salud con Lupa, un portal especializado que nació en el año 2019 y que hoy es un referente en el continente por su riguroso cubrimiento de la pandemia. La venezolana Luzmely Reyes rompió todos los techos de cristal en el periodismo tradicional, pero decidió cofundar y dirigir un proyecto propio. Efecto Cocuyo, periodismo que ilumina, un medio que desde Caracas lucha contra la censura en un país que cada vez más se queda con menos voces independientes. Daniela, Fabiola, Luzmely, es un honor y un momento muy inspirador para mí tener hoy como invitadas a 3 titanes del periodismo en América Latina. Sean bienvenidas. Gracias. Nosotras, las 4, representamos 4 países muy afectados por la pandemia: México, Perú, Venezuela y Colombia. Quisiera preguntarle a Daniela, ¿cómo resumes tú hoy la situación en México? Bueno, nosotros acabamos de cumplir 6 meses de que se conoció el primer caso, de que se confirmó el primer caso de COVID, y por supuesto que estamos en una situación que nadie esperaba. 62,000 personas han muerto y era la previsión más complicada. El escenario catastrófico era llegar a 60,000. Bueno, ya estamos en 62,000 y apenas comienza a bajar muy lentamente. Más de la mitad de la población tiene que salir a trabajar. Es muy difícil que se quede en su casa porque pues no tiene un salario asegurado. Claro. Entonces, bueno, ahora estamos en una situación un poco de crispación política que no ayuda nada a enfrentar la situación, con los contagios hacia la baja, las muertes también conteniéndose un poco, y pues más bien ahora con el tema de cómo salir de la crisis económica que ha generado esto, que también va a provocar
pues enormes problemas, ¿no? Y sin duda, más violencia. Fabiola, tú estás en Perú, que se convirtió en el país con mayor mortalidad en el mundo, pero además es el país donde más colegas, más periodistas han muerto contagiados por el COVID-19. ¿Cómo ves tú, desde lo que has trabajado, la realidad del Perú? En realidad, con lo que está pasando en Perú, se demuestra que los sistemas de salud del siglo pasado no pueden enfrentar un virus del siglo XXI. ¿No? Estamos haciendo muchos esfuerzos. Lamentablemente, el periodo de cuarentena se cumplió, como ha narrado Daniela, con mucha desigualdad, porque hubo gente que tenía que seguir cumpliendo labores, trabajando, pero pasada la cuarentena e intentar esa nueva normalidad le ha costado bastante a nuestro país. Por eso estamos en un pico de fallecimientos continuo alto, y las regiones del país, el interior del país también están bastante golpeadas. Nosotros como periodistas, bueno, una consigna de los equipos y de medios independientes ha sido cuidar mucho nuestro acceso a servicios de salud para proteger a los periodistas, pero sin digamos, obviar el trabajo de campo. Hemos salido a la calle. El gran tema ha sido, en realidad, que el virus en este momento, como hay demasiados focos y personas asintomáticas, está en muchas partes. Y sobre todo golpeó a personal de televisión, ¿no? Que estuvo permanentemente en las calles y en mercados y en los bancos, donde había muchísima gente de cola. Es una misión muy dura porque era gente mayor haciendo trabajo de campo en calle, ¿no? Muchos de los periodistas que han fallecido también en el interior, en la Amazonía. Y aprovecho para enviar un saludo solidario a todos los familiares de las y los colegas que han muerto ejerciendo su labor, ejerciendo el periodismo en medio de esta pandemia. Y quiero por eso preguntarle a Luzmeli, en Venezuela, que varios expertos llaman, había ya un Estado fallido, ¿cómo están sobreviviendo a esta crisis? Mira, Venezuela, como lo dijiste, ya venía con una emergencia humanitaria compleja, con altos índices de desatención, de falta de medicamentos y, por supuesto, en los hospitales públicos sin dotación de ningún tipo. Extraordinariamente, y por las características del país, en donde no había casi conectividad con vuelos del extranjero, pues la llegada de la pandemia se retrasó un poco respecto a otros países, pero además también la primera fase de propagación. Entonces nos movemos en un país en donde no hay información tampoco realmente buena información oficial sobre lo que está ocurriendo. Apenas ahora incluso los funcionarios públicos declaran sobre los números de los muertos o de las personas, de los casos detectados por Twitter. Yo creo que hay algo en lo que coincidimos todas, y es que el periodismo, ese que nos motiva, ese que nos inspira, se hace caminando en las calles, en los pueblos, en las veredas, en las selvas, con la gente, en medio de la gente, gastando la suela de los zapatos. Y por eso, Daniela, te pregunto, ¿cómo vives esa dualidad de saber que lo más seguro en este momento, quizás lo más sensato sería estar confinado, pero al mismo tiempo que tenemos que salir a contar las historias de esas personas que están sufriendo porque no tienen voz en los medios de comunicación? Estamos llegando a la pandemia después de una situación muy complicada de violencia en México, que ha generado, bueno, otra pandemia de muertes, de personas desaparecidas, de periodistas asesinados. Entonces, al principio creo que fuimos un poco temerarios, pero prontamente, cuando empezó, como en la Ciudad de México, empezó a haber los contagios más duros, sí tuvimos que entrar en una discusión de si salíamos o no salíamos, quiénes salían. En Pie de Página es un equipo muy, muy, muy pequeñito, tiene 12 personas, y entonces pues hicimos nuestros roles, ¿no? Las que tienen hijos pequeños se quedaron en casa
Yo, que era quizá la que tenía podía tener algún tipo de vulnerabilidad mayor, entonces me iba a las conferencias oficiales. Entonces, la decisión al final fue: tenemos que salir. Hay que hacerlo con todo el cuidado necesario, pero es la pandemia del siglo. O sea, somos periodistas, es como si de pronto te dijeran que no vayas a un incendio y eres bombero porque pues está muy grande el incendio. Bueno, somos periodistas, tenemos que ir y tenemos que contar lo que está pasando y tenemos que tratar de hacer algo útil para la gente. El virus ha mostrado que nuestros sistemas de salud, o sea, ha sacado a flote cosas que sabíamos, pero que habíamos normalizado. Que estamos enfermos, o sea, que tenemos sociedades enfermas, que ni siquiera sabemos de todas las enfermedades que teníamos, que la desigualdad es brutal, que la corrupción que hubo en torno a los sistemas de salud nos había dejado, esta privatización horrible nos había dejado nada. Entonces llega un virus y nos encuentra gordos, diabéticos y con exceso de trabajo y con un sistema hospitalario agarrado de pinzas. Entonces eso es lo que nos ha permitido mostrar, estar cubriendo todas esas partes, ¿no? Y creo que eso ha sido, pues sí, una cosa de la que creo que puedo decir que nos sentimos un poco bastante orgullosos en el equipo, porque creo que no hemos dejado cubrir ni una de las cosas que tenía que hacerse. Fabiola, nunca antes el periodismo de salud ha sido tan importante para la humanidad. ¿Cómo impactó la relevancia del medio que creaste, Salud con Lupa, medio que diriges además, esta coyuntura, y qué sientes ahora que te has convertido en un referente para todo el continente? Sí, justo llegó la pandemia cuando nosotros teníamos 6 meses en línea. Salud con Lupa es una plataforma digital que tiene como metodología de investigación periodística, y cuando ya llega la pandemia el equipo se transforma en una mesa editorial mucho más grande. En Salud con Lupa lo que hicimos fue reforzar el equipo de colaboradores también externos y gracias al Centro Internacional para Periodistas creamos un programa, el programa Lupa, que reúne a 10 periodistas de varios países. De hecho está el medio de Luzmeli con el jefe de la unidad de investigación de Efecto Cocuyo, integrando también el programa para hacer investigaciones que sean útiles en sus países, como también miradas en conjunto, ¿no? En este momento creo que no hay mejor manera de hacer periodismo que colaborativo, porque compartimos mucho y también nos damos cuenta que lo que estamos viviendo no es local, ¿no? Este virus nos ha enseñado que si un país no está seguro, ningún otro lo va a estar. Entonces, entender las realidades de varios nos hace como comprender en qué momento estamos. Quería también retomar un poco lo que decía Daniel y Fabiola en torno a las tomas de decisiones internas de las redacciones. Nosotros siempre decimos que en Efecto Cocuyo hacemos periodismo con la gente, al lado de la gente, pero creo que una de las cosas más duras que nos pasó como equipo, y creo que le ha pasado mucho, es que ya no nos pudimos ver nosotros las caras en las redacciones, en los espacios, y entonces cada uno tenía que empezar a ver cómo podía adaptarse, en el caso de Venezuela, a una cobertura y a un trabajo en remoto, tomando en cuenta las dificultades que también hay en Venezuela, diarias con la gasolina, con el internet, con la electricidad y con la desinformación que hay y la desconexión que hay en las regiones. Y empezamos a salir muchísimo a la calle y a darnos cuenta de que la cuarentena o el confinamiento no solo nos mostraban esa desigualdad, sino también las debilidades y la importancia, por ejemplo, de la comunicación de riesgo, de empoderar a las comunidades para que sepan exactamente qué es lo que está sucediendo con algo tan complejo como esto, para informarlos adecuadamente y que no se hagan eco de desinformación o de creencias según la cual si tomas algún, nosotros decimos en Venezuela guarapo, pues alguna bebida especial, entonces eso te va a proteger, ¿sabes? Todos estos mitos que además han rodeado al coronavirus, a la pandemia, y que muchas veces, bueno, eso va rodando y la gente no tiene acceso
realmente a enterarse científicamente de lo que está ocurriendo. Bueno, y México, donde pasa ahora Luzmeli, es el tercer país que ha registrado más muertos a causa del coronavirus. Daniela, hemos visto al presidente López Obrador haciendo chistes sobre el tapabocas. ¿Cómo no caer uno en la frivolidad con que algunos políticos o gobiernos han querido tratar la pandemia y concentrarse en mostrar los elementos que alertan a la situación, que les sirven a la opinión pública? Es muy difícil que los periodistas somos muy soberbios y creemos siempre que tenemos todas las respuestas, pero en este caso no tenemos todas las respuestas. Entonces, ser suficientemente humildes para decir, no sé qué es eso, necesito investigar, necesito preguntar, necesito enterarme exactamente, o sea, tratar de ir descubriendo, hablar con los que saben, armar los rompecabezas, verlos en esta dimensión, en ese contexto del mundo. El presidente es muy controversial, yo no siempre estoy de acuerdo con lo que dice. Creo que él entiende muy bien al 70% de la población que es muy pobre de este país y les habla a ellos, eso sí lo tengo muy claro. Él es así, siempre nos va a brincar porque le va a estar hablando a su público último objetivo, que es esta población. Y nosotros, yo creo que en lugar de estarnos desgastando peleándonos con él, sí hemos tratado de salirnos de esas discusiones y meternos a la discusión científica, a lo que está pasando en el mundo. Entonces hay que hablar con epidemiólogos, hay que hablar con virólogos, hay que hablar con inmunólogos para ver cómo funciona el virus. Daniela toca un tema fundamental y es el ego, en ocasiones la arrogancia de nosotros los periodistas que creemos que podemos opinar y hablar de todo, de farándula, de deportes, de política y de salud. Fabiola, ¿tú crees que un periodista que nunca ha estudiado, que no se ha especializado en el tema de la salud, tiene la legitimidad para informar, por ejemplo, sobre el COVID? Bueno, yo creo que muchos de nosotros nos hacemos expertos investigando y haciendo el trabajo, ¿no? Reporteando, recogiendo información para poder comunicarla. Ese es, digamos, de rigor nuestro trabajo, nuestra misión. Pero en este momento, cuando lo que mencionaba hace un momento Daniela, existe mucha información que en realidad desinforma, que en realidad se tergiversan datos científicos porque no están bien comprendidos y se ponen como titulares. Y en realidad en ese momento toca más bien decir esto es una farsa, esto es pseudociencia, esto es charlatanería. O sea, ahí toca ser categórico, o sea, no podemos jugar con la salud de la gente. Hay que reconocer que entender lo que va pasando, y más aún cuando la ciencia no tiene todas las respuestas a la mano, porque los tiempos científicos son otros a los tiempos periodísticos, requiere que tengamos paciencia y que le digamos a la gente lo que sí se sabe, hasta lo que sabemos nosotros. Y otra cosa es que a veces uno hace mejor su trabajo diciendo menos que especulando, ¿no? Y eso cuesta mucho en periodismo cuando se quiere hacer primicia. Sin duda una discusión urgente y necesaria. Luzmeli, efecto Cucuyo, tiene como lema periodismo que ilumina, pero esto es un reto abismal con las realidades que ha hecho emerger el coronavirus. ¿Cómo hacer un periodismo que ilumine sin alejarnos del rigor y de esas historias dolorosas que surgen ahora y al mismo tiempo sin vernos condenados a ver un futuro catastrófico? Es una gran pregunta, pero quiero decirte lo siguiente, que esta pandemia también permite ver los niveles y la capacidad de solidaridad de los seres humanos. Yo creo que la vida sigue también con su dureza, pero también con sus elementos no solamente de bondad, solidaridad, capacidad, lo que están haciendo las organizaciones no gubernamentales, apoyando, por ejemplo, a los migrantes, que es un tema que cuando tú me preguntabas cómo hacías para moverte, no, cómo hace la cantidad de personas que se siguen moviendo por el continente. Y en este caso, en el caso de los venezolanos, pero también en Centroamérica, a pesar de que han cerrado la frontera, la gente se sigue moviendo. Y entonces, y en esos contextos, pese a que por supuesto hay aspectos negativos, vemos unos grandes esfuerzos
de solidaridad, de organización. Yo creo que este reto nos toma, sí, en estas condiciones y nos obliga a vernos en nuestra humanidad, y en nuestra humanidad con nuestras sombras, y en nuestra humanidad con nuestros rasgos luminosos. Hemos visto como los grandes medios, que en ocasiones son sinónimos de los grandes grupos económicos, han recortado pero cientos de puestos de trabajo. Ahora, cuando los periodistas más necesitan el respaldo de sus empresas, ¿hasta dónde pueden los medios alternativos y digitales suplir el espacio que va dejando esa crisis de los grandes y tradicionales medios de comunicación? Pues nosotros vemos cómo van despidiendo a mucha gente de los medios, gente que tenía 30 años trabajando en un lugar y le faltaban 3 para jubilarse y adiós, ya no está. Y dices, bueno, nosotros como pues hemos sido pobres desde el inicio, pues no hemos perdido nada. No, estamos igual, no tenemos que recortarnos el sueldo, no tenemos que correr a nadie, seguimos exactamente igual que como estábamos, porque ya estábamos acostumbrados a bajar a lo mínimo los costos y a hacer estos trabajos colaborativos. Entonces, para mí, creo que es un momento como de aprender que tenemos que cambiar muchas cosas, y una cosa muy importante es aprender a hacer equipo, porque eso es lo que te va a hacer, pues lo que te va a hacer como una bolsa de protección, una red para pues cuidarnos entre nosotros. Y quisiera preguntarles algo similar a todas. Fabiola, por ejemplo, si tú tuvieras que definir cuál es tu misión hoy como periodista en tiempos de COVID, ¿cómo la definirías? Mi misión es en este momento apoyar, coordinar, colaborar y tener empatía con mis colegas. Y Luzmeli, con su equipo Efecto Cucuyo, ¿por qué se despierta cada día a trabajar? ¿Qué la inspira? Diría que nuestra misión es servir a los ciudadanos, a las personas, tanto dentro de nuestra organización y del gremio periodístico también, como hacia afuera sobre todo. Informar, formar y generar vínculos de comunidad. Yo creo que eso es muy importante porque todos estamos juntos en esto, todos. Daniela, ¿y cambió esta pandemia algo los objetivos o la misión que tú te habías puesto cuando asumiste, cuando decidiste ser periodista? Hay una parte que es la misma, que es explicar, o sea, tratar de explicar las cosas que están pasando, los fenómenos que vemos, tratar de ponerle sentido a la información. Y la otra, pues sí, ese sí es nuevo, ¿no? Aprender a cuidarnos comunitariamente en los distintos espacios, la familia, el trabajo, el país, el mundo, ser solidarios con el resto del mundo. O sea, creo que eso es el principal aprendizaje. Luzmeli, y a ti como periodista, pero también como mujer, ¿cuál es la gran lección que te deja esta crisis? Yo creo que me ha enseñado que los seres humanos no podemos controlar nada, que como decían también mis colegas, estamos luchando con un microorganismo que ni siquiera tiene vida, que su vida realmente empieza cuando nos invade, ¿no? Y nos puede causar tanto daño. Entonces creo que en términos de mi vida, de ver las cosas, lo que yo he aprendido durante este tiempo tiene que ver con eso, con que por más que los seres humanos creemos, podemos controlar muchas cosas, pues la naturaleza sigue allí y la vida sigue dándonos muchísimas sorpresas. Fabiola, y para ti. Esta crisis que vino a desnudar el coronavirus es la gran oportunidad de hacer reformas y que no se queden en declaraciones de buenas intenciones, ¿no? Eso es lo que esperamos. Yo creo que desde que empezó nos dimos cuenta de la situación, pero si queremos pensar y hacer planes de futuro, tenemos que pensar en que las cosas no pueden como adaptarse a una normalidad sin cambios radicales, ¿no? Incluso de nuestra forma de ver la vida, como han descrito mis colegas, ¿no? Lo frágiles que somos. Daniela. Creo que es un momento de parar y corregir. Individual y como países y como mundo, o sea, dejar de, decía pues, ni siquiera tiene vida, bueno, la vida se la damos nosotros porque es cuando invadimos los ecosistemas animales, entonces nos
salen de esa invasión. Y pues lo que hay que aprender es a vivir de otro modo, y eso, pues los que todavía estamos acá, los que no hemos muerto, los que pues tenemos esa oportunidad de aprender a vivir de otro modo. Y esperemos que con nuestro trabajo, con nuestros micrófonos, con nuestros artículos de opinión, con esas investigaciones maravillosas que ustedes realizan, logremos invitar a la gente a replantear su forma de habitar el mundo para que lo hagamos de una manera cada vez más incluyente, más equilibrada, más equitativa. Me despido felicitando, aplaudiendo la valentía de ustedes y la de las y los colegas que están allá afuera con sus tapabocas, con sus micrófonos protegidos, haciendo lo que tenemos que hacer, informar de la gente, con la gente y para la gente. Muchísimas gracias por estar hoy en Fuerza Latina. Bueno, gracias, muy amables por tu trabajo también. Dios quiera, muchas gracias.